Imagina que entras a una fiesta enorme. Las luces están prendidas, la música suena, la gente baila y hay mesas con comida por todas partes. Vas caminando y cuentas a los invitados, 1, 2, 3, crees que ya has contado casi a todos. Pero alguien te toca el hombro y te dice: Oye, ¿te diste cuenta? La mayoría de los invitados son invisibles. Te quedas mirando y piensas que te están gastando una broma. Pero cuando miras de nuevo, ves que las mesas se mueven solas, ciertas sillas se sienten más pesadas y los platos desaparecen del centro de la mesa como si alguien los empujara sin que se vea a la persona que los empuja. En el universo sucede algo parecido. Miramos al cielo y vemos galaxias, estrellas, planetas, cometas, nubes de polvo. Todo eso es maravilloso. Pero los científicos se dieron cuenta de que hay cosas que empujan y tiran en el cosmos y que no podemos ver. Es decir, hay invitados en la fiesta que no podemos ver con nuestros ojos ni con los telescopios, pero sus efectos. Sus empujones invisibles están por todas partes. A esos invitados ocultos les ponemos nombres: materia oscura y energía oscura. Juntas, estas dos cosas forman casi todo lo que hay en el universo. Sí, casi todo. Lo que nosotros podemos ver, tú, yo, la luna, el sol, los planetas, representa solo una pequeña porción. El resto domina el lugar y, sin embargo, es invisible. En este video vamos a ponernos la gorra de detective. Vamos a buscar pistas, a escuchar huellas y a imaginar posibilidades. Iremos desde las estrellas que giran muy rápido, pasando por la luz que se dobla, hasta telescopios gigantes y experimentos que intentan tocar lo imposible. Y, cuando terminemos, quizás sigas con más preguntas que respuestas, y eso es perfecto. La ciencia empieza con preguntas grandes. Prepárate, hoy hablamos de lo que el universo esconde. ¿Qué vemos y qué no? Materia normal versus lo invisible. Antes de meternos en lo oscuro, aclaremos qué es lo que ya conocemos. Todo lo que puedes tocar, tu juguete favorito, una manzana, el agua, la tierra, está hecho de átomos. Los átomos son como piezas de Lego diminutas que se unen para formar cosas. Cada átomo tiene protones, neutrones y electrones. Juntando millones de átomos se forman las moléculas, y juntando moléculas se forman los objetos. A la materia formada por átomos la llamamos materia normal o también bariónica. Esa materia es la que brilla cuando la enciendes, la que absorbe luz, la que crea colores. Es la parte del universo que vemos con telescopios y que podemos tocar y medir. Y ahora la sorpresa: toda esa materia bariónica, todo lo visible, representa una parte muy pequeñita del universo. Si imaginásemos que el universo fuera un pastel gigante, las porciones que vemos serían una rebanada muy delgada. Las otras porciones del pastel estarían hechas de cosas que no vemos pero que, por sus efectos, sabemos que están ahí. Para poner números, el universo está compuesto aproximadamente por materia visible, 5%. Materia oscura, 27%. Energía oscura, 68%. Eso significa que el 95% está oscuro, invisible. ¿Cómo podemos sospechar la existencia de algo que no podemos ver? La respuesta es, por sus efectos. Igual que cuando en casa notas que la ventana está abierta porque se mueve la cortina aunque no veas quién la abrió, en el cosmos notamos empujes y curvaturas que nos dicen: algo está ahí, tirando de las cosas. Entonces, antes de intentar definirlos, vamos viendo las pistas que nos llevaron a estas palabras misteriosas. Las pistas: ¿por qué creemos en la materia oscura? La historia de la materia oscura se parece a un cuento de detectives. Alguien ve algo raro, no puede explicar la causa y empieza a buscar evidencia. Varios astrónomos, en distintos momentos, marcaron el camino. 1. Las galaxias giran demasiado rápido. Cuando observamos galaxias, esas enormes islas de estrellas, las estrellas en los bordes giran alrededor del centro. Usando la física que conocemos, si solo contáramos la masa visible, estrellas, gas, las estrellas situadas más lejos del centro deberían ir más despacio. Pero cuando las medimos, resultan ir más rápido de lo esperado.
Es como si en una noria las sillas en el borde giraran igual de rápido que las del centro, debería desequilibrarse todo. La solución más simple es que existe masa extra que no vemos, algo que aporta gravedad y sujeta las estrellas para que no salgan disparadas. Esa masa invisible la llamamos materia oscura. 2. Lente gravitacional. La luz se dobla más de la cuenta. La luz viaja en línea recta, pero cerca de una masa grande el espacio se dobla, esto es la relatividad de Einstein, y la luz sigue curvas. Esto produce un efecto que los astrónomos llaman lente gravitacional. La imagen de una galaxia lejana se puede distorsionar y alargarse al pasar junto a una masa. A veces, la lupa es tan fuerte que una galaxia aparece multiplicada en el cielo. Al estudiar esas lentes gravitacionales descubrimos que la cantidad de curvatura que se observa requiere más masa que la masa visible. De nuevo, algo invisible está doblando la luz. Eso encaja con la materia oscura. 3. Estructura a gran escala, la red cósmica. Si mapeas la posición de millones de galaxias, verás que no están distribuidas al azar. Forman filamentos, nudos y vacíos, como una telaraña gigante. Las simulaciones por ordenador que intentan reproducir esas estructuras solo funcionan si incluyen una gran cantidad de materia oscura. Sin ella, las galaxias no se agruparían como las vemos. 4. El fondo cósmico de microondas. El universo joven dejó una fotografía que llamamos el fondo cósmico de microondas. Es una luz muy antigua que nos muestra cómo era el universo apenas 380.000 años después del Big Bang. Esa fotografía tiene patrones que nos dicen cómo estaban distribuidas la materia y la energía en ese entonces. Las medidas precisas muestran que la cantidad de materia distinta de la materia bariónica es necesaria para explicar esas señales. Los pioneros, Fred Zwicky y Vera Rubin. Fritz Zwicky notó, en los años 30, que en cúmulos de galaxias, grupos muy grandes de galaxias, algo faltaba, las galaxias se movían de un modo que requería más masa de la que se ve. Décadas más tarde, Vera Rubin midió las curvas de rotación de galaxias y confirmó que la materia visible no era suficiente. Esas observaciones fueron claves para que la idea de materia oscura se consolidara. Experimentos que buscan la materia oscura. Hoy existen laboratorios enormes buscando señales directas de partículas de materia oscura, detectores enterrados para protegerlos del ruido, cámaras muy frías, sensores que intentan captar colisiones rarísimas. Hasta ahora no hay una foto de la materia oscura, tenemos huellas, efectos, pruebas indirectas. Pero la búsqueda continúa, con fondos y equipos por todo el mundo. ¿Qué podría ser la materia oscura? Tener evidencia de algo no es lo mismo que conocer su naturaleza. Hay varias ideas, desde lo conservador a lo bastante exótico, sobre qué podría ser la materia oscura. Aquí te las explico con ejemplos sencillos. 1. Partículas nuevas, WIMPs y acciones. Una de las propuestas más populares es que la materia oscura está hecha de partículas que aún no descubrimos. Dos candidatos famosos son WIMPs, partículas masivas que interaccionan débilmente. Son partículas que casi no interactúan con la materia normal. Pasan a través de nosotros sin chocar, como si fueran fantasmas. Si existen, a veces podrían chocar con un núcleo en un detector y dejar una señal muy pequeña. Detectores como Xenon, Lux y otros intentan captar ese golpe. Acciones. Son partículas muy ligeras que, además de ser materia oscura candidata, surgirían en teorías que explican otros problemas de la física. Si existen, podrían transformarse en fotones, luz. Bajo campos magnéticos intensos, y algunos experimentos buscan esa conversión. 2. Neutrinos estériles. Los neutrinos son partículas que ya conocemos, pasan a través de la materia casi sin interactuar. Hay una hipótesis que dice que existen neutrinos estériles, versiones aún más esquivas que los neutrinos normales. Si son lo suficientemente abundantes, podrían contribuir a la materia oscura. 3. Machos, objetos compactos. Otra idea es que la materia oscura no sea una partícula nueva, sino objetos que no brillan, planetas oscuros, enanas marrones, agujeros negros primordiales, etc. A estos se les llama machos, Massive Compact Halo Objects.
Sin embargo, estudios microlente, cuando un objeto pasa frente a una estrella y la hace brillar, han limitado la cantidad de machos que pueden existir, no parecen suficientes para explicar toda la materia oscura, aunque algunos podrían existir. 4. Agujeros negros primordiales. Una teoría que volvió a tomar fuerza en algunos momentos es que pequeños agujeros negros podrían haberse formado en el universo muy temprano y ser numerosos. Si eso fuera así, se comportarían como materia oscura. Sin embargo, hay fuertes límites que complican esta explicación, no está descartada pero tampoco comprobada. 5. Modificar la gravedad. Una alternativa radical es que no exista materia oscura, sino que la ley de la gravedad que usamos no sea correcta en escalas enormes. Existen teorías llamadas MOND, dinámica newtoniana modificada, y otras reconstrucciones que intentan explicar las observaciones sin materia oscura. Algunas pueden explicar rotaciones de galaxias, pero tienen problemas con lentes gravitacionales y con el fondo cósmico. La mayoría de cosmólogos prefieren mantener la idea de materia oscura y seguir buscando la partícula escondida. La energía oscura, el misterio del empuje. Si la materia oscura es el pegamento que mantiene unidas las galaxias, la energía oscura es todo lo contrario, una fuerza o efecto que empuja al universo hacia afuera, acelerando su expansión. El descubrimiento sorprendente 1998. A finales de los 90, dos equipos de astrónomos medían explosiones de estrellas llamadas supernovas tipo Ia. Estas supernovas actúan como faros estándar, su brillo intrínseco se conoce, así que midiendo lo que vemos podemos saber qué tan lejos están. Los científicos esperaban que la expansión del universo se estuviera frenando por la gravedad. En cambio encontraron que las supernovas lejanas parecían más débiles, es decir, estaban más lejos de lo que debería con una expansión decelerada, y dedujeron que la expansión se estaba acelerando. Esto fue un terremoto en cosmología, algo empujaba al universo a expandirse cada vez más rápido. Llamaron a eso energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? A día de hoy, nadie lo sabe con certeza. Hay varias ideas. Constante cosmológica, Lambda Einstein introdujo en su teoría de la relatividad una constante que actúa como energía del vacío, un empuje del propio espacio. Podría ser simplemente una propiedad del espacio que hace que tenga una energía incluso cuando está vacío. Si lambda tiene un valor positivo, el universo se expande y acelera. Quintesencia, en vez de una constante, podría ser una forma dinámica de energía que cambia con el tiempo. Se la llama quintesencia en analogía a la quintaesencia de los antiguos filósofos. Modificaciones de la gravedad, como con la materia oscura, algunas teorías proponen que la relatividad general no es exacta en escalas cósmicas y que la aparente energía oscura es efecto de una ley gravitatoria distinta en grandes distancias. Interacciones con otros universos. En marcos teóricos como el multiverso, la observación de energía oscura podría ser un reflejo de condiciones en otros universos o de transiciones entre estados del cosmos. Consecuencias para el futuro. La manera en que actúe la energía oscura determina el destino del universo. Big Freeze, gran congelamiento. Si la energía oscura mantiene una densidad prácticamente constante, las galaxias se alejarán unas de otras, la formación de nuevas estrellas disminuirá y el universo se enfriará lentamente. Habrá cada vez menos luz y la vida, tal como la conocemos, tendrá un horizonte cada vez más oscuro. Big Rip, gran desgarro. Si la energía oscura aumenta con el tiempo, la expansión podría acelerarse tanto que incluso las galaxias, los sistemas estelares y luego los átomos se desgarrarían. Todo sería literalmente rasgado por la expansión. Big Crunch, gran colapso. Si la energía oscura fuera reversible o cambiara de signo, podría ocurrir que la expansión se detenga y el universo colapse sobre sí mismo. Actualmente los datos no favorecen esta opción. Lo cierto es que la energía oscura no solo es un misterio, es el misterio que decide cómo acabará la historia cósmica. ¿Cómo medimos lo invisible? Experimentos, telescopios y detectores. La creatividad humana en la ciencia es notable. Ante lo invisible, los científicos inventan maneras indirectas de ver sus efectos. Telescopios y observaciones. Lentes gravitacionales. Al medir cómo se dobla la luz podemos mapear masa invisible.
Esto permite construir mapas de materia oscura en galaxias y cúmulos. Supernovas tipo Ia, como vimos, son claves para medir la expansión y detectar la energía oscura. Fondo cósmico de microondas, telescopios como COBE, MAP y Planck han medido con precisión esta luz remanente del Big Bang para inferir cantidades cosmológicas. Mapeo de galaxias, observatorios que cartografían millones de galaxias muestran la red cósmica que solo se explica con materia oscura. Detectores subterráneos. Para detectar directamente partículas de materia oscura, si son partículas, se construyen experimentos en minas profundas o bajo montañas para protegerlos de los rayos cósmicos. Celdas muy frías que miden diminutas vibraciones. Tanques llenos de líquidos nobles, xenón, argón, que detectan pequeñas chispas de luz cuando una partícula choca. A pesar de los grandes esfuerzos, el golpe directo a la materia oscura sigue esquivo. Colisionadores. Experimentos en colisionadores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, buscan pistas de partículas nuevas que podrían ser materia oscura. Si existen, bajo ciertas condiciones podrían manifestarse en las colisiones, aparecerían partículas que desaparecen, dejando energía faltante. Buscan indicios en esos eventos. Futuras misiones. Proyectos como el Telescopio Espacial Euclid, el Observatorio Vera Rubin y otros van a mapear el universo con una precisión sin precedentes. Podrán medir la historia de la expansión y la estructura a gran escala, limitando las opciones teóricas. Historias y analogías para entenderlo. A veces las analogías ayudan más que las fórmulas. Aquí tienes varias que funcionan bien frente a público infantil y general. La fiesta invisible, ampliada. Volvamos a la fiesta, imagina una pista de baile con personas que llevan pesos. Algunas personas visibles, la materia bariónica, bailan con ritmo. Pero una fuerza invisible, materia oscura, sostiene a otros bailadores para que no salgan volando cuando la música acelera. Por otro lado, hay un globo gigante en el techo que, de pronto, alguien hincha más y más, ese hinchado que separa a los invitados es la energía oscura. El rompecabezas incompleto. Ponte a armar un rompecabezas y ves que faltan casi todas las piezas. De las pocas que tienes, infieres el dibujo. La materia oscura y la energía oscura son las piezas faltantes que explican las formas de la imagen final. Cajas con peso invisible. Si tienes una caja y no ves qué hay dentro, pero la caja pesa más de lo esperado, sabes que algo está adentro. Eso es lo que los astrónomos hacen, miden el peso, gravedad, y deducen materia que no se ve. La luz doblada como una gota de agua. Si miras a través de una gota de agua, las imágenes se distorsionan. Lo mismo pasa con la luz si atraviesa regiones con masa grande, las imágenes se curvan, se alargan y se multiplican. La materia oscura actúa como un vidrio que distorsiona el paisaje cósmico. Implicaciones filosóficas y culturales. Los misterios de la materia y la energía oscura no son solo físicos, afectan cómo nos contamos historias sobre el lugar del ser humano en el cosmos. ¿Somos una anomalía? Si la mayor parte del universo es invisible e incomprensible, ¿qué lugar ocupa la vida tal como la conocemos? Algunos piensan que la vida, tal vez, sea más común de lo que imaginamos, otros sostienen que la aparición de vida inteligente podría ser tan rara que somos una excepción. Nadie lo sabe. La materia oscura y la energía oscura nos recuerdan cuán humildes deben ser nuestras certezas. Ciencia y misterio. La ciencia prospera con la ignorancia, las grandes preguntas impulsan nuevas generaciones a estudiar física y astronomía. Niños que hoy escuchan sobre la materia oscura podrían ser los científicos que, dentro de décadas, descubran qué es. Ciencia ficción y arte. Estos temas alimentan libros, series y películas. El público ama la mezcla de evidencia científica con imaginación, agujeros negros, multiversos y energía invisible son ingredientes perfectos para historias que exploran identidad, destino y posibilidades. Posibles soluciones y escenarios futuros. ¿Cuáles podrían ser los futuros descubrimientos que aclaren estos misterios? Hallazgo de la partícula de materia oscura. Si los detectores directos capturan una partícula desconocida, sería una revolución.
Ver la partícula brindaría una explicación clara sobre la composición de la materia oscura y abriría una nueva rama de física. Revisión de la gravedad. Si se demuestra que la relatividad no funciona exactamente en escalas cósmicas, habría que reformular cómo entendemos la gravedad. Eso cambiaría no solo cosmología sino muchas partes de la física. Energía oscura explicada. Encontrar la naturaleza de la energía oscura podría llegar desde varias direcciones: mediciones cosmológicas que muestren cambios en su comportamiento, descubrimientos teóricos que unifiquen campos, o incluso evidencias experimentales de nuevos campos de energía. Nuevas tecnologías. La historia de la ciencia demuestra que avances instrumentales, telescopios mejores, detectores más sensibles, abren las preguntas cerradas. La constante inversión en instrumentación es la llave para un futuro con respuestas. Hemos visto que el universo está lleno de secretos. La materia oscura y la energía oscura son dos de los mayores. No las vemos, pero empujan, tensan y organizan todo a gran escala. Son responsables de la forma de las galaxias, de la red cósmica y del destino final del cosmos. Este es un gran recordatorio: la ciencia no lo sabe todo. Y eso no es algo triste, es emocionante. Cada dato nuevo, cada telescopio encendido, cada detector que busca pacientemente, nos acerca a resolver incógnitas que cambiarían nuestro entendimiento del mundo. Si te quedaste con ganas de más, aquí te dejo una invitación clara. Si te fascinó este viaje por lo que el universo esconde, suscríbete a Tecnomente, activa la campanita y acompáñanos cada semana en nuevos descubrimientos. Comenta abajo, ¿qué preferirías que fuera la materia oscura, una partícula nueva, pequeños agujeros negros o una ley de la gravedad distinta? Da like si quieres más videos de este tipo, comparte este episodio con alguien curioso y mira nuestra playlist para seguir volando entre estrellas. Nos vemos en el próximo viaje.